Empezó ya a grabar en la nube. Lo que viene ahora, voy a compartir la pantalla de hoy. Y ahora sí, te pido por favor, Estela, que hagas ingresar a todos, admitir a todos. Admitir todo. Bueno. Muy bien. Tenemos Ahí tendría que 65 estar. personas en la sala de espera. Ahí tendrían que estar entrando. Muy bien, ya están entrando los que van a participar, el público a la sala de espera. Buenos días a todas y todos. Soy Norberto Lloves, el secretario científico de la Escuela de Psicoterapia. Hoy comenzamos con una nueva actividad de los miércoles científicos. Vamos a esperar unos segunditos para que vaya entrando. Tenemos ahí, Estela, 3 personas más, 4 en la sala de espera. A ver. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar esta actividad que la va a coordinar el área de adultos mayores de la escuela. Te paso, Estela, la coordinación. Estela Maris Grisolía. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar. Muchas gracias a la comisión científica de la escuela, a Norberto Lloves, a Mónica Fabeluques, a Sandra Borovecci, por el acompañamiento. También quiero agradecer a todo el grupo de familias, a mi familia y a Aurelia. Bueno, comienzo. En estos últimos años hemos abordado en nuestra área con mucho entusiasmo diversos temas. Así recorrimos, con la coordinación de Raquel Slagen y Susi Trigubov y una cantidad de integrantes, diferentes vicisitudes en la mediana edad, por ejemplo, acerca de la creatividad y la crisis en la segunda mitad de la vida, la jubilación, también entre madres e hijas, el vínculo entre madres mayores e hijas de mediana edad, duelos y aperturas, y por supuesto continuamos porque los temas no se agotan. El año anterior, junto con la licenciada Estela Geller y la licenciada Claudia Bendro, nos preguntábamos por las decisiones que deben tomarse en algunos momentos con adultos mayores. Y nos decíamos, ¿en casa o en una residencia? Encontramos un film, El último traje, numerosos artículos y comenzamos a escribir sobre el asunto. La mesa de hoy fue pensada con profesionales de diferentes disciplinas dedicadas y dedicados a la gerontología. Haremos un recorrido de lugares en los que la persona adulta mayor se posiciona en estos tiempos de pandemia. Y así hemos invitado a 2 figuras destacadas de este ámbito, como son la licenciada Rosa Eisen y el licenciado Gustavo Ciapa, a quienes presentaremos en breve. También hablaremos sobre nuestra clínica hoy. Mi tutora en esta disciplina, licenciada Graciela Makotinsky, y quien les habla. Este año hemos estado muy activos. La licenciada Graciela Makotinsky nos convocó a una intervención institucional con motivo de la pandemia. Y esto fue en una residencia de adultos mayores. Al comienzo fuimos la licenciada Mariana Rodríguez, la licenciada Beatriz Hauerbaum y yo, coordinados por Graciela. Luego, continuada por Graciela y por mí, con la ayuda del licenciado Carlos Rusconi. Fue una experiencia intensa y enriquecedora, pero ese relato de lo allí acontecido lo dejaremos para otra oportunidad. Ahora voy a continuar con los panelistas. Bueno, tenemos en Derechos y Cuidados
a la licenciada Rosa Eisen, que es psicóloga, trabajadora social, docente de posgrado en envejecimiento en la maestría en gerontología clínica en la Universidad de Barcelona, diplomatura en gerontología social en la Universidad Maimónides, psicogerontología en la Universidad del Museo Social Argentino, prosecretaria del Centro Internacional de Longevidad, filial Argentina, ILC. Desde hace 28 años desempeña diversos cargos en el área de tercera edad del gobierno de la ciudad. Se dedica a temáticas del envejecimiento desde hace más de 40 años. También es facilitadora de mindfulness. Bueno, Rosita, te escuchamos. Bueno, voy a compartir pantalla. Les agradezco un montón. A ver dónde está la pantalla. Un segundito. Bueno, encuentro camino. Un segundo. Los secretos del Zoom. Ahí está. Ahora seguramente lo van a empezar a ver. ¿No? ¿Están viendo mi pantalla ahí? Sí. 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 Apatía, vagabundeo, agresividad. No, no es eso lo que estoy tratando de publicar. Un segundito, entonces. Está teniendo otro formato esto. Personas mayores, derechos y cuidados, ¿no se ve? No. No. Por ahí tenés que ir a buscar el archivo. El archivo. Sí, no, es que yo lo veo en mi pantalla, pero me dice que está... Un segundo, voy a dejar de compartir ahora. Pues lo tengo en el escritorio, pero no me abre la función de compartir en el escritorio. Me está abriendo otra cosa. Si vas desde compartir pantalla, abrís donde estabas y te vas a buscar donde tenés el archivo. Sí, pero no me abre la computadora en general, me está abriendo otra cosa que no es lo que yo necesito ver. Seleccione la ventana, me dice. La otra es que mientras vos vas viendo, si vos achicás... Bueno, no importa, si no yo voy abriendo mi documento y no comparto y les voy charlando. No, claro. No importa, digamos. No, pues vos podés ir viendo tu propio PowerPoint, achicás y a vos se te ve tu cara y vos nos vas contando los PowerPoint. Perfecto, vamos a hacer así no perdemos tiempo. Yo voy a minimizar acá la vista mía. Ustedes igual me ven a mí. Sí, perfecta. Perfecto, muy bien. Ahí estamos. Bueno, muy bien. Bueno, nosotros estamos en este momento, digamos, la pandemia nos ha desafiado en torno al tema de las personas mayores, ha puesto la lupa sobre una temática que creo que tenemos que aprovechar precisamente porque el tema de las personas mayores se ha puesto sobre el tapete porque este virus ha afectado fundamentalmente en todo lo que es la vulnerabilidad en salud de las personas mayores, por ser las más afectadas, ya que ha sido, digamos, el 80% de las personas fallecidas han sido personas mayores. Esto ha llevado el tema a los medios que han hecho uso y abuso, digamos, de todo lo que fue la problemática de las personas mayores, y ha amplificado también todo lo que son temáticas de maltrato, de temas de salud, de decisiones sanitarias en torno a este tema. Ustedes son una institución especializada en el tema de salud mental y en los tratamientos de intimidad,
y yo estoy como viniendo desde un lugar de lo social y lo político, tratando de empezar desde una cuestión más macro y haciendo como un achicamiento en el enfoque para llegar desde una cuestión sociopolítica a una cuestión al consultorio, digamos, a una mirada más pequeña o más enfocada al tratamiento, cómo influye, digamos, lo que tiene que ver con política o derechos en la mirada de un terapeuta en su consultorio, ¿no? Hay dos conceptos centrales, digamos, el tema de los derechos de las personas mayores empieza en 1948, por supuesto, con la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, y que toma el concepto central de que las personas mayores son sujetos de derechos, al igual que todas las personas mayores consideradas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en las que rige un principio de igualdad y no discriminación. No debe regir un principio de discriminación en base a la edad. El tema es que, tal como sucedía en quienes leímos en nuestra juventud el libro Rebelión en la Granja, cuando los animales eran todos iguales, pero cuando los cerdos toman el poder van agregando como algunas reglamentaciones que dicen todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Y entonces se empieza a ver, digamos, que estos tratados, a pesar de que dicen que, digamos, todos los grupos de población tienen los mismos derechos, a medida que va pasando el tiempo se ve que no todos los grupos de población tienen los mismos derechos. Y entonces, en los años 60, se dictan los tratados contra toda forma de discriminación por raza, que incluye a las poblaciones indígenas. Luego viene la hora de la Convención de los Derechos de la Mujer, que también era un grupo que había sido discriminado y que no había sido en la práctica considerado con igualdad de derechos, porque lo que se va viendo es que la Declaración de los Derechos Humanos finalmente hacía referencia a un hombre de raza blanca, adulto, de entre 18 y 45 años, y que habían sido dejadas de lado las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, para quienes también después hizo falta, digamos, una convención especial, las personas con discapacidad, que también habían sido dejadas de lado. Fueron todos grupos de población que requirieron de tratados especiales, y finalmente llegó el turno de darnos cuenta que las personas mayores tampoco estaban siendo consideradas sin ser discriminadas y en igualdad de condiciones que las otras personas. Y hay un concepto interesante en este momento: se dejó de llamarlos poblaciones vulnerables, para pasar a darnos cuenta que están en condiciones de vulnerabilidad por las condiciones a que son sometidos y por la falta de medidas compensatorias. Entonces es el entorno lo que torna vulnerables a las poblaciones y no son las poblaciones en sí mismas, ¿no? Y la problemática, digamos, que une tanto a la Convención de Niños, Niñas y Adolescentes como a la de personas mayores, es que son convenciones que se hacen en función de una edad cronológica, distinto a otras convenciones que se hacen por condiciones de sexo, como en el caso de las mujeres, o condiciones de discapacidad, bueno, como en el caso de las personas con discapacidad, ¿no? Algo que les quiero contar en torno a los datos demográficos, y que es importante que sepamos, es que entre el año 2000 y el 2050, la proporción de personas mayores de 60 años se va a duplicar. O sea que ahora, en el año 2000 era del 11% de la población mundial, y en el año 2050 va a ser el 22%. Y que dentro de este grupo de población, la cantidad que más va a aumentar es la de personas mayores de 80 años. Y que aumente la cantidad de personas mayores de 80 años, que es la que se va a cuadruplicar. Como les dije, se duplica la de mayores de 60, pero la de mayores de 80 se cuadriplica. Quiere decir que va a ser necesaria mayor asistencia, porque las personas mayores de 80 son quienes padecen mayor cantidad de enfermedades y quienes van a requerir mayores cuidados. El tema con las personas mayores, y en esto les pido que revisen, me estoy apurando por el tiempo, después vamos a tener tiempo de charlar un poquito en el momento de las preguntas. Tenemos que revisar acá nuestras propias representaciones mentales acerca de cómo tratamos todos a las personas mayores, y la representación mental que tenemos de las personas mayores, que son quienes quedan representadas finalmente en los derechos,
es el poder absoluto que hay sobre las personas mayores a quienes se las infantiliza, deciden los hijos y los parientes, y la protección, esta supuesta protección, sustituye a su voluntad. Cuanto más mayor es, menor capacidad se le reconoce. No, deja mamá, no hagas, no papá, no vayas, no, quédate sentado. Se institucionaliza a las personas para supuestamente protegerlas, se les prohíbe la salida, las residencias arreglan con las familias para que no salgan y no se toma a las personas mayores como sujeto de derecho, y hay una privación ilegítima de la libertad en ese sentido, y debemos ir camino a que haya un equilibrio entre los derechos que se están vulnerando o los que se reconocen a partir de las decisiones que se toman. Hasta la Convención de Protección de las Personas Mayores, que por suerte ya las tenemos, y aunque no es internacional, por lo menos es interamericana, se usaba la de personas con discapacidad, cuando se empezó a amplificar todo este tema de las personas mayores con demencia. No había sistemas de protección desde el punto de vista de la salud para que los sistemas privados y públicos dieran cobertura a las personas mayores que enfermaban. Y entonces se utilizaba la Convención de Personas con Discapacidad. Por eso es tan importante que ahora haya salido, se haya firmado el tratado, digamos lo que es la Convención Interamericana de Protección de los Derechos de las Personas Mayores, cuyo objeto es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. Esto es ley desde el año 2017 en la Argentina. Es una cosa muy nueva que creo que todas las personas que nos dedicamos al tema de personas mayores tenemos que saber, porque las personas mayores tienen que saber cuáles son sus derechos y las familias que se ocupan de cuidar a las personas mayores, en especial las mujeres, como ahora veremos, tienen que saber cuáles son sus derechos y el Estado tiene que tener es necesario que se sepa que el Estado está obligado a realizar estas prestaciones en protección de las personas. Y como ciudadanos podemos exigirlos. ¿En qué se basa el principio de igualdad y no discriminación? Prohíbe el supuesto de que algunas personas o algunos grupos de personas en igual situación reciban un trato diferente. El tema es que hay que poder poner a esas personas como en la misma línea de largada, para que ahí puedan ser consideradas iguales, ¿sí? Y el trato menos favorable significa que una persona con una situación desfavorable sea considerada igual. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Bueno, estos son todos los derechos que enuncia la Convención, ustedes los pueden buscar en la página de la OEA, yo no quiero perder demasiado tiempo, pero derecho a la vida, a la dignidad, a la independencia, a la autonomía, a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud, que esto es muy importante. Cuando van al médico, el médico ni mira a la persona mayor, le habla a la persona que la acompaña. Cuando un médico tiene que dar un consentimiento informado, se lo da al hijo o a la hija, no se lo da, no mira y se lo da a firmar a la persona mayor, aunque la persona mayor esté en uso de sus facultades mentales y sea una persona sana, no se toma a la persona mayor como un sujeto pensante y con capacidad de decisión, ¿no? A la libertad de circulación y en esto que nos importa hoy, a que reciban cuidados de largo plazo. Por suerte la pandemia nos agarró en un momento, en el que la convención está firmada, y esto garantizó que al ver lo que pasaba en Europa, por lo menos acá en Argentina, no sucediera esto de que se dejaran a las personas mayores encerradas en las residencias y no se les diera derecho de atención como se le dio acá en los servicios sanitarios de segundo nivel, digamos, que pudieran salir de las residencias y ser atendidas por suerte en los hospitales. Quiero ir a enfocarme, digamos, en algo que Edipo sabía y que nosotros tardamos, la convención tardó muchos años en darse cuenta. Cuando Edipo va a entrar a Tebas y la Esfinge hace esta famosa pregunta que nadie contesta, ¿cuál es el ser que tiene solo una voz y primero es bípedo, luego cuadrúpedo y al final trípode en su debilidad? Edipo es el único que sabe contestar. Y Edipo contesta, escucha aún cuando no quieras. Te has referido al hombre, que cuando se arrastra por tierra al principio nace del vientre de la madre como indefenso cuadrúpedo,
Y al ser viejo apoya su bastón como un tercer pie, cargando el cuello doblado por la vejez. Edipo tenía la sabiduría de la dependencia en la vejez. Este tercer pie es el bastón, el apoyo que es necesario en la vejez, ya que en la vejez no podemos transitarla de manera independiente. Todos queremos llegar a esto, digamos. La ciencia está dedicada ya no solo a prolongar la vida, sino a estudiar de qué manera podemos ser independientes en la vejez. Pero ya sabía Edipo esto de que no se puede llegar a la vejez sin apoyos. Él mismo, cuando llega viejo, padece por lo menos una discapacidad, que es su ceguera, y su mano está apoyado en el hombro de Antígona, que en este caso hace de apoyo en su vejez, ¿no? Así como los mitos siempre son fundantes para la sabiduría de las situaciones que vivimos en la vida, Edipo no solo, digamos, nos libra del incesto y establece la diferencia generacional, sino que también nos da la sabiduría de los apoyos que requerimos en la vejez. ¿Qué son los cuidados? Son las actividades que regeneran diaria y generacionalmente el bienestar físico y emocional de las personas. Incluye las tareas cotidianas de gestión y sostenimiento de la vida. Es necesario mantener espacios y bienes domésticos, cuidado de los cuerpos, lo que hacemos en general en nuestras casas, la educación, la formación de las personas, el mantenimiento de las relaciones sociales, el apoyo psicológico a los miembros de la familia, y hace referencia a un amplio conjunto de aspectos que abarcan los cuidados en salud, el cuidado de los hogares, el cuidado de las personas dependientes, a las personas que cuidan y el autocuidado. En la actualidad y a nivel mundial, ¿quién cree que realiza estas contribuciones en el ámbito doméstico? Por supuesto, las familias y dentro de las familias, las mujeres. Esto tradicionalmente no ha sido visto para la economía porque es un trabajo invisible. El cuidado brindado por las mujeres se hace a expensas del trabajo no remunerado, resulta necesario para que el trabajo remunerado se pueda realizar. Y nadie mira, no es visible, digamos, para el sistema productivo este trabajo invisible que las mujeres realizan en sus casas. Perdón, Rosita. Sí. 2 minutitos más y andar redondeando, que después en las preguntas vamos a continuar. Ok. Perdón, Bueno, quiero pasar de los cuidados. ¿Cómo? Que es ingrata esta tarea, yo te sigo Sí, escuchando, sí. pero... Quiero pasar de los cuidados a los cuidados de largo plazo, que así define la Organización Mundial de la Salud, como las actividades que llevan a cabo otras personas para aquellas que han tenido una pérdida importante y permanente de su capacidad, y que este cuidado de largo plazo debe ser realizado conforme a sus derechos básicos para que mantengan su dignidad. Quiero contarles, digamos, que hay 3 clases de mujeres que cuidan: las mujeres de mayores ingresos, que dedican 33 horas promedio al trabajo no remunerado; lo que se llaman mujeres de escalera rota, que son las de ingresos medios, que dedican 41 horas al trabajo no remunerado; y las mujeres llamadas de piso pegajoso, que son las de ingresos bajos, que dedican 46 horas al trabajo no remunerado. La mayor parte de las cuidadoras son mujeres, y las mayores consultas durante la pandemia han sido, les quiero contar, en torno a los cuidadores y las demencias. Han contado que por la enfermedad, digamos, las personas que padecían demencia no han podido seguir con los protocolos de protección y de esta manera han aumentado los casos de contagio, que hubo aumento de las manifestaciones psiquiátricas y los trastornos de conducta, que los cuidadores, que en el 80% de los casos son cuidadores familiares, a raíz del confinamiento se han visto muy sobrecargados, que se manifestaron cuadros de aumento de la irritabilidad, de la apatía, del vagabundeo y de la agresividad, que solo el 50% de los pacientes pudo realizar la consulta médica que se necesitaba, y que de las personas mayores internadas en unidades de terapia intensiva por el COVID, el 13% de las mismas padecían demencia. Con respecto al tema de los cuidados y de la solidaridad que se requiere en el tema del COVID para salir de esta pandemia,
quiero cerrar esta ponencia contándoles que hace años, o contándoles una anécdota, y es que hace años un estudiante le preguntó a Margaret Mead cuál consideraba ella que era el primer signo de civilización en una cultura, y el estudiante esperaba que Margaret Mead hablara de anzuelos, de ollas de barro, de piedras de moler, pero Margaret Mead dijo que el primer signo de civilización en una cultura antigua era un fémur que se había roto y luego había sanado. Y entonces Margaret Mead explicó que en el reino animal, si te rompes una pierna, te morís. No puedes huir del peligro, ir al río a beber o buscar comida. Eres carne de bestias que merodean. Ningún animal sobrevive a una pierna rota el tiempo suficiente para que el hueso sane. Un fémur roto que se ha curado es evidencia de que alguien se ha tomado el tiempo para quedarse con el que se cayó, ha vendado la herida, le ha llevado a un lugar seguro y lo ha ayudado a recuperarse. Mead dijo que ayudar a alguien más en las dificultades es el punto donde comienza la civilización. Muchísimas gracias. Ay, gracias, Rosita, muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar a Gustavo Schiappa en Estrategias en Residencias. El licenciado Gustavo Schiappa es licenciado en Sociología USAL, especialista en Sociología del Envejecimiento, maestrando en Gestión de Servicios de Gerontología de la Universidad y Salud, diplomado en Administración Hospitalaria y Salud, Escuela de Salud Pública UBA, docente de posgrado Universidad y Salud, Maimónides, Barceló y otras, director del Hogar San Martín de la Ciudad de Buenos Aires. Te escuchamos, Gustavo. Bueno, muchas gracias. Ante todo, quiero agradecer a la Escuela de Graduados por la invitación, hacérselo extensivo, por supuesto, a Sandra, Norberto, Estela, y desde ya, bueno, agradecer el privilegio de compartir esta mesa con personas de la jerarquía de los que están presentes. Y desde ya, un agradecimiento siempre enorme a Rosa, que siempre que la escucho aprendo algo nuevo y después le robo algunas cosas y transitamos caminos en común muchas veces. El Hogar San Martín es una institución pública bastante grande, tiene alrededor de 230 residentes, y lo que voy a hacer es algo muy breve, un pequeño raconto de algunas experiencias y que puedan ser capitalizadas por otros si es que les sirve. El hogar llegó a la situación de la pandemia así como todos los demás, de una manera imprevista, rápida, y la información nos venía de Europa, fundamentalmente de España, donde se nos contaba las situaciones dramáticas que se estaban viviendo en las residencias de Europa, especialmente españolas, y bueno, entonces tomamos decisiones un poco anticipadas. De hecho generamos una cuarentena estrictísima antes de que se la declare a nivel nacional, y cerramos las puertas de la institución. Ahí nos pasaron cosas curiosas. Algunas de las cosas que tuvimos que hacer es aprendizaje. Tuvimos que hacer múltiples aprendizajes frente a situaciones que nos eran nuevas. Uno de ellos, tal vez, uno de los aprendizajes primeros que tuvimos que llevar adelante, fue de cómo afrontar escenarios de incertidumbre, donde no sabíamos cuál era el futuro y ni sabíamos cuáles eran las acciones que había que tomar ante esta situación. Luego tuvimos que aprender un poquito, como todos, un poquito de infectología, un poquito de epidemiología, un poco de usos de equipos de protección personal, los que todos más o menos fuimos haciendo en estos periodos que se desarrolló la epidemia. Y luego cosas que fueron las más curiosas e interesantes, que fue fundamentalmente esto de que cómo se comportaron determinados sujetos ante situaciones disruptivas, ¿no? Y cómo las afrontaron. Y aquí encontramos algunas cuestiones curiosas. Ustedes saben que dentro de sociología hay una idea de que el sujeto o la persona se va a comportar ante otra según la expectativa que el otro tenga de uno. Medio complejo, ¿no? Pero se entiende esto. Esto es lo que dice un poco el interaccionismo simbólico, la etnometodología.
Y en verdad esto, que hace previsible el comportamiento del otro y el comportamiento propio, medio como que se desconstruyó. Esto no ocurrió como uno esperaba. Uno esperaba que determinado sujeto, un empleado, tenga un comportamiento según la expectativa que uno tenía de él y que él había construido en su trayectoria vital y laboral, y esto no ocurrió. Ocurrió cosas curiosas, donde personas que supuestamente tenían ese imaginario construido de compromiso, se descomprometieron. O personas que tenían construido una expectativa de fortaleza y que se comportaron con temor. O al revés, otros que tenían formada una idea, la comunidad en la cual se desempeña, laboral, de ser una persona retraída, eventualmente temerosa, se comportó con un valor excepcional y con un compromiso excepcional. Bueno, esto nos generó ciertos ruidos porque justamente rompía estos esquemas típicos de vinculación entre las personas según este principio de lo que uno se comporta, según la expectativa que el otro tiene de uno y que uno mismo la construyó. Bueno, estas fueron un poco las cuestiones dificultosas. Y las fuimos recomponiendo cuando pudimos, y en otros casos no pudimos recomponerla, y todavía estamos en etapas disruptivas y complejas, donde algunos grupos de trabajo se unificaron más que nunca, y otros grupos de trabajo se resquebrajaron, personas que quedaron aisladas de sus grupos de pertenencia, y otros que construyeron nuevos grupos de pertenencia. Estoy hablando del ámbito laboral fundamentalmente. Y esto no hizo diferencia entre profesiones. Esto hubo gente que era técnica, que era administrativa o que era profesional, incluso sociólogos, abogados, médicos, psicólogos, etcétera, trabajadores sociales, tuvieron ese tipo de comportamientos independientemente de estos criterios. Bueno, con independencia de esto, hubo también un proceso que se fue dando en diferentes momentos, según fue evolucionando la pandemia. En un primer momento fue toda incertidumbre y todo un intento de poner un freno a los posibles contagios y evitar aquello tan dramático que estábamos recibiendo de otros países. En esa primera instancia, los residentes también tuvieron comportamientos disímiles y actitudes disímiles y sentimientos disímiles. En esto podríamos hacer algunas analogías como las que hace Kübler-Ross cuando habla de afrontar a la muerte, ¿no? Cuando vemos la muerte próxima por alguna enfermedad. Y algo parecido pasó con los residentes. Tuvieron una primera etapa de mucho enojo, de un gran sentimiento de pérdida, eran la pérdida de poder salir, la pérdida de su autonomía, la pérdida de sus vínculos familiares o de amistad, la pérdida de algunas de sus hábitos que tenían propios al cerrar la puerta y no permitirles salir más de la institución. Esto generó una situación enojosa que entre los propios residentes y de los residentes con los empleados y con la propia institución. Pero fue una etapa breve, fue esa etapa inicial de gran incertidumbre. Luego hubo una segunda etapa que creo que estuvo en gran parte determinada por cómo ellos asimilaron las comunicaciones que vieron a través de los medios, la televisión, las redes sociales y demás con las cuales se vinculaban, y también los vínculos familiares a través de los contactos a distancia, y empezaron a tener temor, miedo ante esta situación. Y fueron construyendo una actitud mucho más retraída. Fue, por suerte, una situación breve. Duró menos de un mes esta segunda etapa de desarrollo de los residentes, para llegar a una tercera, y acá sí se parece mucho a la de Ross, ante la muerte, que fue la de aceptación. Aceptaron la situación como una realidad necesaria, como que el estar encerrados y el estar aislados era para proteger su vida, y que no era una situación final, ni definitiva ni permanente, sino circunstancial y transitoria, y que la iban a terminar resolviendo en algún momento. Por supuesto que esto se está prolongando más de lo que uno esperaba, pero hay una situación en general de colaboración y de reconocimiento hacia la institución y el personal que en ella trabaja,
de que se los está cuidando y protegiendo dentro de los márgenes que esta patología, esta pandemia y esta enfermedad nos permite. Para poder afrontar todo esto, la institución tuvo 3 líneas de trabajo. La primera línea de trabajo fue la de intentar evitar por todos los medios el ingreso del virus a la institución. Esto significaría poner un freno al posible contagio que traían las personas que ingresan a ella. Esta primera etapa fue muy dificultosa porque hubo que redistribuir los roles. Nosotros para distribuir roles tuvimos que obtener que determinados agentes que tenían algún desempeño particular en la institución los cambien y acepten hacer otro tipo de tareas con el fin justamente de evitar el ingreso del contagio. Éramos conscientes que esto no iba a ser posible de manera indeterminada, que tarde o temprano el contagio iba a ingresar. Pero bueno, para esto desarrollamos un montón de medidas. Las medidas principales que desarrollamos fueron las de realizar un control sanitario de ingreso muy estricto. Lo fuimos diseñando nosotros mismos, con control de temperatura corporal, con control de oxígeno en sangre, con oxímetro, y también con control de un test olfativo que diseñamos, y que fue el que más eficiente nos resultó. Ese test olfativo rescatamos 5 personas que no tenían olfato, y que luego, cuando nos mandamos al hospital a hacer el test de PCR, dieron positivos, y por lo tanto lo que lográbamos fue hacer una detección temprana de posibles casos positivos. Esta fue la primera parte. Por supuesto hubo que tomar otro tipo de medidas, se cambió la circulación interna de la institución, se limitaron todos los tipos de reuniones y de vínculos entre los empleados, se incentivó el vínculo de los residentes, pero dentro de sus propios ámbitos, no entre otros. El hogar es muy grande y por lo tanto podía sectorizarse, tuvimos esa facilidad. Luego hubo una segunda parte. La primera era evitar que ingrese el virus. Sabíamos que tarde o temprano iba a ingresar. Y como sabíamos que tarde o temprano esto iba a ocurrir, lo que hicimos fue tomar un montón de medidas organizativas internas para cuando esto ocurra. Entre otras cosas, lo que se hizo fue desarrollar un área de aislamiento. Esa área de aislamiento tenía como finalidad no solo tener a los casos sospechosos, sino tener aquellos casos que por reingreso hospitalario, por cualquier otro motivo, por proximidad, contacto estrecho, tengan que hacer cuarentena. Esto evitaba que siga habiendo un contacto descontrolado dentro de la institución. Así que usamos esa área de aislamiento y por supuesto generamos un montón de habilidades y conocimientos en lo personal, fundamentalmente en el manejo y también en el uso de los equipos de protección personal, que en una institución como la nuestra no se utilizaba, no era necesario. No somos una institución de salud, la salud es secundaria, somos una institución de carácter social, las residencias para adultos mayores. Por lo tanto, esto fue todo un nuevo aprendizaje. Luego, por supuesto, que estos aprendizajes y todas estas tomas de decisiones y toda esta redistribución de roles, todo esto implicó algunas situaciones también conflictivas dentro de la institución. Situaciones conflictivas que así, a grosso modo, podíamos definirlas como poner demasiado el énfasis en la autonomía y en lo social, o poner demasiado énfasis en lo estrictamente médico, en la salud. Bueno, esto que pasó en la institución como una microsociedad, pasó a nivel global. Yo recuerdo que se decía si era la economía o era la salud, o eran las dos cosas. Bueno, se intentó dentro de la institución buscar un equilibrio en esto, y curiosamente, los que tomaban partido por una u otra de estas posturas o estos modos de conceptualizar las cosas, no tenía que ver necesariamente con sus profesiones. Había personas de diferentes ámbitos que tenían una posición más de medicalización, y otros que por ahí eran médicos y tenían una posición más social y de apertura a la autonomía de la persona. Buscamos equilibrios, no pudimos hacer mucho más que eso, y como alguna vez le comenté a Rosa, estuvimos recorriendo los bordes de lo ético, los bordes de lo legal, los bordes de lo legítimo, pero por los bordes. Nunca caímos en lo que no debemos caer. Una cosa es caminar por los bordes,
otra vez es caer en esas situaciones de ilegitimidad o de no respeto a la autonomía y los derechos de las personas. La tercera situación, por eso dije, uno era evitar el ingreso, el segundo era qué comportamiento íbamos a tener cuando esto ocurra, y la tercera eran las medidas paliativas. ¿Qué medidas paliativas podíamos tener nosotros ante toda esta población de 230 personas adultas mayores distribuidas en 7 salas diferentes, con diferentes niveles de patología, con diferentes niveles de dependencia y, por supuesto, también con diferentes niveles de autonomía? Diferentes historias personales, diferentes trayectorias vitales. Eso sí lo hicimos, fue tal vez lo único, y esto no puedo más que decir que fue lo único donde sí consultamos a los residentes. Uno habitualmente consulta a los residentes en muchas cosas, en las cosas anteriores no los consultamos, lo hicimos como de oficio, digamos, y de manera aplicando la autoridad que nos daba la competencia. Pero en esta tercera etapa, que era qué medidas paliativas buscar, los hicimos con ellos partícipes, qué era lo que ellos deseaban para compensar todos aquellos satisfactores que ahora no tenían. Entonces, bueno, surgieron nuevos satisfactores, la comida fue muy importante, las compras externas fueron muy importantes, creamos un equipo para compras externas, algunas actividades recreativas que pudimos obtener se pudieron replantear con medidas de protección para no contagiarse, y otras fueron desarrollándose de a poco. Hoy en día ya tenemos visitas, la institución tiene visitas cuidadas, hay un protocolo para ellas, el familiar, el amigo, el vínculo puede venir y encontrarse un tiempo limitado y en determinadas condiciones y con una supervisión particular con el residente. Ya desarrollamos un protocolo de salidas, no son salidas masivas, sino salidas puntuales y para cuestiones puntuales. Un trámite bancario que no se pudo resolver a distancia, una interconsulta médica que no pudo resolverse en etapas previas, o alguna visita de un familiar a otro familiar que no puede venir a la institución y que es al revés, es el residente el que tiene que movilizarse hacia otra Perdón, Gustavo. lugar. Gustavo, sí. Anda redondeando. Sí, bueno, para redondear un poco, la idea es que ante una situación como esta, que nos presentó situaciones de incertidumbre y de ignorancia realmente, las instituciones se fueron constituyendo según sus fortalezas y según sus debilidades. El Hogar San Martín tuvo algunas fortalezas, como tener equipos de trabajo ya instalados durante mucho tiempo, con mucha trayectoria. Tuvo la fortaleza de tener una arquitectura desarrollada en la época de las grandes epidemias, ya que es de la década de los 30, 20 y 30. Y tuvo como fortaleza que, bueno, que el sistema de salud respondió articuladamente a nuestras demandas y a nuestras necesidades. Otras cosas para cerrar, también se están haciendo testeos serológicos todas las semanas a todo el personal, y es otro de los medios por los cuales se realiza la detección temprana de posibles casos no sintomáticos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Gustavo, muchas gracias. Bueno, ahora voy a presentar a la licenciada Graciela Makotinski, de la casa, psicóloga, psicoanalista, supervisora del equipo de adultos mayores del Centro de Investigación y Orientación Comunitaria, Dr. Arnaldo Raskowski, de la escuela. Cumplió en el mismo funciones de secretaria, coordinadora del equipo de adultos mayores y de comunidad en diferentes periodos. Miembro de la Comisión de Posgrado en Psicoanálisis de la AEAPG, psicoterapeuta de adultos y de adultos mayores de la Fundación PROSAM. Ex profesora adjunta concursada de Psicología de Tercera Edad y Vejez, de la UBA. Docente invitada en posgrados de universidades nacionales y privadas. Adelante, Graciela. Bueno, buenos días a todos. Quería agradecer en principio a Estela Grisolía el haber organizado en conjunto toda esta mesa, también a la comisión científica y a su coordinador, Norberto Lloves, que tanta paciencia nos tiene con todo el tema del Zoom y toda la organización de estas actividades.
También quería agradecerle a mi amiga y colega Graciela Nejamkis, que me ayudó a organizar algunas cuestiones de este trabajo que, bueno, en parte les voy a leer, en parte les voy a contar. En estos últimos meses, los analistas intercambiamos experiencias sobre la pandemia, cómo esto fue impactando en nuestra tarea cotidiana, en lo personal, en la escucha, en los dispositivos, herramientas y estrategias que fuimos implementando y recreando. Lidiar con esta pandemia nos toca a todos, nos llega, nos involucra. Los escuchamos muchas veces en estas reuniones. Hablamos más de una vez en primera persona del plural entre nosotros y con nuestros pacientes. Así que en esta presentación me escucharán a veces hablar de nosotros y otros de mí. Reconocí en mí sensaciones de extrañeza que compartí con algunos de ustedes, especialmente en los comienzos de la atención virtual, cuando en mi vida profesional solo había dado algunas entrevistas telefónicas, había recibido algunos mensajes de WhatsApp, más largos, más cortos, de algunos pacientes, pero en marzo fue diferente. Los mensajes de WhatsApp empezaron a ser mucho más reiterados y largos, y bueno, obviamente me estrené con el tema del video en la atención de pacientes. Digo sensaciones de extrañeza, lo extraño, que me es ajeno, y aquello también que se extraña, que se añora, la presencia, el contacto, los sonidos de lo humano, la respiración cercana. Un día se hizo más nítido en mí esta percepción. En parte esto lo sentí cuando trabajamos en esa experiencia institucional de las que les habló Estela Grisoli al principio, que fue hecha toda por vía remota, y también escuchando a algunos pacientes. Yo estuve en un museo hace un año, aproximadamente un poco más de un año, y vi en un microteatro una obra que se organizaba con pequeñas figuritas, digamos, eran actores, eran personitas, pero en realidad eran imágenes proyectadas, que hablaban, se movían, y yo sabía que no estaban allí, pero esos liliputienses los veía, entonces estaban. Y hace unas semanas me enteré del nombre, que eso es videomapping, y que es la utilización de proyectores de video para desplegar una animación o imágenes sobre superficies reales, consiguiendo un efecto artístico fuera de lo común. Esto lo vimos también en proyecciones en grandes edificios, y últimamente está circulando por las redes, y si ustedes pueden, lo pueden ver, hay como un angelito que sale de un cuadro de Rubens y va revoloteando por un museo, un aeropuerto, y toda la gente lo ve, y es algo muy bonito, muy lindo, pero es como que uno podría llegar a agarrar, a tomarlo en un momento dado, esa es la sensación. Y con los pacientes a veces yo siento esa sensación de extrañeza, el paciente está en presencia y no está. Pero los pacientes sobre presencias nos dicen, nos hablan de su vida cotidiana, su historia, los conflictos, vínculos, tienen sueños, lapsus, emociones. Y a medida que avanza la sesión dicen sus palabras. Graciela, a ver, pareciera que se hubiera... ¿Vos tenés el teléfono, Estela, para llamarla, Graciela? Sí. Ahí está, me parece. A ver, cuestiones que pueden ocurrir en estos sistemas. Vamos a ver si la podemos ubicar a Graciela, y si no, cualquier cosa. Hablando de presencia, casi presencia, dijo.
Sí. Hola. Sí, es como La ese ángel que va un dando mapping. vueltas. Justo el mapping, lo que parece que está, pero no está. Sí. Los juegos de virtualidad. Bueno, vamos, mientras Bueno, tanto. ¿y ¿Vos te has podido comunicar directamente con ella? Está hablando, me parece. Sí, se va a comunicar por el celular. Ah, bueno. ¿Querés, te llama a vos o querés que la llame yo y sigue por el celular? Llamala vos, Bueno, a ver. Roberto. Ya la llamo y hacemos Graciela Makotinsky, acá está. Y hacemos una comunicación. Queda la imagen. ¿Entraste? Bueno, pero primero tengo que entrar. Pero no estás en dónde? Ah, perfecto, ahí estás. Cancelar. Ahí te pongo para cancelar. Ahí estás. A ver, Qué bueno, increíble, bienvenida. dije gracias, dije el wifi falla y se cortó. Lo que dice acá es que tenés Bueno. poco, tenés no es estable tu Sí, Wi-Fi, puede ser que diga pero eso. bueno, no hay Bueno, problema. Sigamos con la lamento. ponencia, muy Sigamos. interesante. Sí, bueno. Bueno, vamos ahora. Yo lo que quería decir es que, bueno, el Wi-Fi falla, pero como vemos, cada intervención y cada uno de nuestros actos se hace camino al andar, como pasó recién, ¿no? Y como dijeron el sábado en una mesa también hablaban de este tema. Bueno, vamos ahora a los adultos mayores en la pandemia, que se va a enlazar bastante con todo esto, obviamente, que hablaron Rosa y Gustavo. Más allá de las edades, esta azarosa pandemia nos provocó una ruptura en la continuidad, un trabajo de duelo entre la vida cotidiana anterior y el transcurrir del actual, y la suspensión de las presencias. Sabemos que la temporalidad de lo inconsciente, una de las bases de nuestro trabajo, va más allá de la edad, esta temporalidad. Las personas adultas mayores transitaron a lo largo de sus vidas, transitamos, una serie de duelos que fueron haciendo marca en la subjetividad. La percepción del paso del tiempo sobre el propio cuerpo, los cambios en los sentidos, las modificaciones en los vínculos, muertes, nacimientos, tránsitos culturales, políticos, sociales, nuevos formatos, otros proyectos. Es un intenso trabajo del proyecto identificatorio. Sobre esto, Rotter de Holstein sintetiza Pierre Lanier. La historia del sujeto es una sucesión de duelos libidinales y heridas narcisistas que suponen recomposiciones identificatorias. Al envejecer, el tener un proyecto llevaría a una elaboración del duelo por los cambios que la propia vejez provoca, sin que invada al yo el sentimiento de ruptura de la continuidad. Sin embargo, creo que en mayor o menor medida, sin pensarlo necesariamente como hecho traumático, se produce en el envejecer una brecha, un corte entre el hoy y el ayer, como sucedió con la pandemia. Se ven los límites especialmente cuando empiezan a caer las fichas, que ya no es tan fácil subir a la escalerita para alcanzar una herramienta o algo de la alacena, por más que se haya hecho actividad física desde hace más de 40 años. No es lo mismo esos saberes que se tenía a fines del siglo XX o a principios del XXI que los que el adulto mayor puede asimilar hoy, especialmente si no tiene jóvenes cerca que le puedan transmitir esas actualizaciones. Vengo hablando de pandemia, de vejez, de extrañeza. Pienso que a lo largo de la vida somos migrantes, en el tiempo, en los espacios que dejamos, en nuestro propio ser.
migrantes como sucedió y ocurre con la pandemia. Hoy se presentan duelos e incertidumbre, y aquí enganchamos con lo que hablaba Gustavo, y en algunos casos angustia. Desde lo manifiesto, ¿qué escuchamos? No es lo mismo hoy el encuentro virtual Zoom que festejar un cumpleaños con hijos, nietos y amigos, con los contactos corporales del beso, el abrazo, los olores, el tacto de los cuerpos, grandes y pequeños, el gusto por las comidas compartidas, el tintineo de las copas. No es lo mismo perder un ser querido, no verlo en sus últimos días, no tener el acompañamiento de los otros, presentes otrora en el rito de la despedida. No es lo mismo hoy estar en casa y decidir qué película ver, comentar una lectura o decir en conjunto qué cenar. No, no es lo mismo que ser familiar de una persona con quien se convive con deterioro cognitivo. Pensar en las estrategias de cuidados y cuidadores. Y acá enganchamos también con lo que decía Rosita. No es lo mismo hoy tener una caída, ser intervenido quirúrgicamente, necesitar ayuda para manejarse en los hábitos, más si la persona vive sola y necesitar asistente en la casa, evaluar el riesgo de contagio que podría conllevar traer a alguien extraño a casa. No es lo mismo salir a trabajar, ir al grupo de teatro, fotografía, folclore, reunirse en la escuela del barrio, el café, o estar con la gente de la parroquia, que esperar un mensajito, un Zoom o pedir un turno para ir a rezar. No es lo mismo vivir solo o sola que con otra persona. No es lo mismo estar las 24 horas con tu conviviente, con las obvias diferencias en las dimensiones de cada hábitat. De 40 y pico metros cuadrados a 150, hay variaciones en el aire de independencia que cada cual respira. No es lo mismo que tus hijos te acerquen una compra, te saluden, charlen un ratito, a que dejen la compra en la puerta y se vayan como en un rinraje. No es lo mismo pensar que de esta no salimos más, a tener expectativas que la situación general puede mejorar. Y así se traslucen las sesiones. Todos estos son diferentes versiones, digamos, de relatos que fueron dando los pacientes a lo largo de los meses, ¿no? Acomodar horarios para que el otro, él o ella, o los chicos también, estén en una clase virtual o durmiendo, y se asegure el espacio privado con su terapeuta, o cuando su pareja esté en el trabajo. Y te dicen, por suerte se va unas horas por día, así no escuchan lo que hablamos. Sesiones en el auto, en la plaza. Un paciente me llama desde el negocio y me dice, hoy tuve que estar aquí porque no venía la empleada, y entonces la sesión se iba interrumpiendo con los clientes, poquitos por suerte, que entraban en ese momento. También, hoy hay más preguntas. Dice, fui a ver a mi nieto a la puerta, no entré. ¿Y usted qué piensa?, me dicen. O, por una fiesta religiosa esperada, me preguntan, ¿qué le parece? ¿Nos reunimos? Igual somos todos de la familia. Y yo pienso y digo, pero viven todos en casas diferentes. ¿Usted qué va a hacer? ¿Usted qué haría, Graciela? Así, imperioso, ¿no? Esta cuestión de la pregunta. Y yo, pantalla mediante, hago un gesto de, ¿qué te puedo decir? Hasta que al final, por la insistencia, les dije, en el momento son las indicaciones, protocolos del Ministerio de Salud de la Nación. Es difícil ir transitando lo nuevo con este contexto, con esta necesidad de distancia para preservarnos, con el peligro de la enfermedad, y me cuesta decirlo, de riesgo de muerte. Más escuchando a adultos mayores o muy mayores. Es cierto, no todo es asociación libre o pura atención flotante. ¿Cómo pensar algunos fragmentos sobre todo este mundo que vamos conociendo?
Escuchamos a adultos mayores que con el aislamiento se reencontraron consigo mismos, haciendo un trabajo reflexivo, ocupándose en casa de lo pendiente, conectados y reconectados. Otros se encontraron como sujetos alienados en un mundo hostil. Y aquí hablo de alienación, como lo plantean Cordon y Edelman. La alienación es un concepto que tiene múltiples desarrollos. Desde la sociedad se le imponen al individuo ideas y por el mismo hecho de ser externas se tornan enajenantes, exigiéndole una tarea de asimilación, metabolización y entramado en su sistema abierto mundo interno-externo. Ahora, ¿qué pasa cuando esta alienación, que de alguna manera es inevitable, en la misma pertenencia social, el sujeto es rechazado, como sucede muchas veces con los viejos? Y aquí se exacerba el conflicto. Está alienado por el hecho de ser un sujeto de su propia cultura, pero a la vez ésta lo rechaza. Por ejemplo, se siente rechazado como cuando se trató de impedir por edad las salidas al principio de la cuarentena. O hace unos días que se discriminó a los mayores de 60 con los del gobierno de la ciudad para los usos de espacios comunes en los edificios. De esto me entero en una sesión, un paciente me lo cuenta trinando, ¿no? Estos reveses se anudan subjetivamente a la historia vivida y entre una palabra y otra siempre hay algo diferente que nos provoca como analistas y nos convoca a pensar esos reflejos de su historia que vamos historizando. Vejez, sociedad y deseo, como su pequeño subtítulo. El sentimiento de ruptura provocado por las carencias afectivas, la ambigüedad e incertidumbre, al no corresponder con un modelo social corporal atemporal, puede generar incomunicación, aislamiento y marginalización. Cuando hablo de modelo corporal atemporal, me refiero a la proliferación de imágenes que marcarían normas acerca de una vejez en la que no hay que parecer, en la que el sujeto entraría en el consumo cosmético, farmacológico, la negación de limitaciones, una imagen de vejez publicitada, supersexualizada, sería más que un envejecimiento activo, una renovada juventud. Entonces, la vejez positiva desde este punto de vista no tiene que ser vejez, porque desde esa expectativa, la adultez mayor sería solo carencia. La única validez sería la de la juventud y la de los viejos ricos y famosos. En esta complejidad nos encontramos con el dilema entre lo socialmente esperable para la vejez y el propio deseo de cada uno. Esto nos hace reflexionar sobre los procesos de construcción y significación de los discursos. Estos discursos responden a cierto poder, a las modalidades que expresan esas coyunturas de poder, ya sea explícito o no. En parte, algo de estos puntos lo tomaron ya Rosa y Gustavo. Y este poder y estos discursos ponen límites, y aunque no parezca, encuadra, y ponen límites de morales, determinan el cómo y el cuándo, y cómo debe circular el deseo de cada quien y de cada cual en la sociedad que habita. Son discursos que dictan qué tiene que ser visible y qué tiene que ser invisibilizado. Acá nos pueden ayudar Foucault, Bourdieu, también el tema de las representaciones sociales que también trabaja Castorina. Pienso que reconocer y conocer los mecanismos de estos discursos, este funcionamiento social, se incorpora en la función del analista y se expresa en la teorización flotante, que es un concepto de Pierre Olanier. Dice que la teorización flotante lo denomina el trabajo preconsciente del analista en que está presente la teoría del funcionamiento psíquico, los elementos que éste guarda en su memoria referidos a la historia de su paciente y la historia transferencial que ambos construyeron. Esta es una síntesis que hace Rother de Horstein sobre Pierre, ¿no? El analista escucha las palabras del paciente tomando aquellas que tienen una peculiar resonancia afectiva.
tanto en su propia fantasmática como en ese otro espacio de memoria que es su capital teórico. Y así transforma una hipótesis universal en un elemento singular en la historia de ese sujeto. Digamos, va al registro afectivo y también al registro del pensamiento representacional. Y para finalizar, la pandemia, con este aislamiento social, sacó a relucir interesantes potenciales creativos. Una paciente hizo una comida a medias. Digamos, la hizo una parte. La llevó hasta la casa de los hijos, de la hija, se la dejó a los nietos ahí en la puerta, volvió a la casa, se conectó por vía remota y online, entre los nietos y ella, terminaron de hacer ese plato de comida. Y digamos, cómo esta cuestión creativa le permitió conectarse y poder engancharse con estos nietos. Entonces, de alguna manera, esta cuestión vital me hizo pensar también en Winnicott, cuando Winnicott dice, ¿qué es lo verdadero y vivo en el sujeto? Aquello potencialmente creativo. Donald Winnicott dice que la experiencia cultural comienza con el juego, conduce a todo aquello que compone la herencia del hombre, las artes, los mitos históricos, el pensamiento filosófico, las matemáticas, las instituciones sociales, la religión. La experiencia cultural comienza en el espacio potencial entre un niño y la madre. Y en el área espacio-tiempo entre el niño y la madre, el niño y el adulto, vive de manera creadora, utilizando los materiales disponibles, así sea un trozo de madera o un cuarteto de Beethoven. Por esto necesitará admitir la desintegración y el sufrimiento que esto conlleva. El acto creativo lleva un proceso de desintegración. Entonces, en este acto aparece y reaparece el impulso creador. Y así se va dando también en el trabajo analítico, al promover que los lazos asociativos hagan su camino, y como dice Castoriadis, se habilita en el sujeto la ampliación de su mirada hacia el mundo, su historia y su deseo, más allá de la edad que éste tenga. Bueno. Muchas gracias, Graciela. Bueno, otra vez se cortó, no te puedo. ¿Qué pasó? Ahí está. No, perdón. Me pareció que se había cortado de nuevo. Estás ahí. Acá foto. Estaba buscando a Estela Maris Grisolía, que ahora la voy a presentar yo porque va a hablar. Dale. Bueno, Estela Maris Grisolía es psicóloga con orientación clínica de la UBA, actual coordinadora del área mediana edad y adultos mayores de la Escuela de Psicoterapia para graduados. Es integrante del área de familia y pareja de esta misma institución. Es psicoterapeuta de adultos, parejas y familias de la Fundación PROSAM. Ex docente del Centro de Estudios de Psicoterapias Dr. Héctor Fiorini. Fue co-coordinadora del equipo de familia y pareja de IPAS PROSAM. Es ex coordinadora del equipo de pareja y familia del Centro de Investigación y Orientación Comunitaria Dr. Arnaldo Raskowski de la Escuela de Psicoterapia. Ha escrito artículos sobre la temática de familias y adultez mayor y continúa su formación en la Asociación Argentina de Arte Terapia. Bueno, muchas gracias. Bueno, uno de los primeros temas que llamó mi atención cuando se refundó el área de mediana edad y adultos mayores, allí por diciembre del 2012, fueron las alegrías con que encarábamos los proyectos, compartíamos nuestra clínica, las lecturas, las poesías, las películas. También en el 2018 viví esas mismas experiencias. ¿Y por qué no? Se trataba de la vida, y esto es muy importante. Después sucedieron otras situaciones también vitales. Otra de las cuestiones fue la de la militancia. Observaba en aquellos que detentaban más experiencia
un movimiento de reafirmación constante, cuestión que escuchaba atentamente. Y la tercera fue y es que el número de integrantes que se acercaban y se acercan es acotado en relación a las otras áreas. ¿A qué se deberán estas situaciones? ¿Qué ocurre al hablar de los adultos mayores? ¿Provoca temor hablar de los mismos? ¿Los posibles interesados se encuentran atravesando situaciones difíciles con sus propios familiares y por eso no pueden acercarse? ¿Será necesario para aquellos que transitamos nuestro quehacer con adultos mayores, entre otros grupos etarios, reafirmarlos cada vez? En fin, puedo seguir formulándome preguntas. ¿Podremos en esta época vertiginosa y con la pandemia a cuestas prepararnos para la vejez? Me refiero a una actitud curiosa, activa, asumiendo los cambios, legando nuestra historia a las nuevas generaciones. Ya sé, en teoría todo se puede, pero el tema es en la experiencia. Y aquí voy a seguir a Maite Larrauri hablando de Deleuze. Nos menciona acerca del territorio. Nos dice, territorio para referirse a la potencia particular de cada individuo. Es el espacio que ocupa un cuerpo vivo mediante los afectos de los que es capaz. La potencia busca crecer y anexionarse más territorios. Cuando no actúa la violencia de los otros, el territorio crece hasta el límite de sus propias fuerzas. Bueno, ¿y qué ocurre con los mayores? ¿Ya la vida está cumplida? ¿Acabada? Y si probamos, siguiendo a la autora, probar consiste en no juzgar a los existentes, sino en sentir si nos convienen o no, si nos aportan fuerzas vitales que ampliarán nuestra potencia. Lo que nos conviene puede ser reconocido por dos características: crecimiento y alegría. Para ello tendremos que dejar de lado preconceptos acerca de la adultez mayor. Los mismos mayores tendrán que cuestionárselos. Los analistas implicados en la atención y la sociedad en su conjunto. ¿Se puede crecer en la vejez? Bueno, hay vejeces y vejeces, como en toda franja etaria. Como lo relatan Salvarezza, habrá que prepararse desde la niñez, o Graciela Zareski, ir anticipándose desde edades jóvenes, para que la vejez no irrumpa de un modo siniestro, si de eso no se trabajó antes. Decía una paciente mayor, voy a esperar a que llegue mi hijo para ordenar ese armario. Mis reflejos no son los mismos. Otra, como mi vista no es la misma, ahora escucho canciones en italiano. Así practico para cuando se pueda viajar. Otro, siempre quise escribir y ahora como no voy al billar porque no se puede, escribo para mis nietos. Ellos se ríen. Siempre me piden un cuento nuevo. Para ellos soy un genio. Cuidados preventivos, proyectos, sueños postergados que esperan ser puestos en práctica. Seres vivos con derechos y necesidades que fueron y son atendidas de diferentes formas durante esta pandemia. ¿Y qué nos ocurrió a los analistas? Muchas cosas como a nuestros pacientes. Comencé atendiendo en el balcón, luego en el interior. Ayudaron los distintos dispositivos de conexión. De los pacientes estaban en la terraza, en el patio, bajo un techito, caminando por la calle, en el parque, hasta en el dormitorio. Una pareja me pidió permiso para pasar al dormitorio. Uno de los 3 canes que tenían reclamaba atención y no me podían escuchar a mí ni yo a ellos.
O sea que estaba haciendo terapia de pareja con los pacientes en la cama matrimonial, lejos de los ladridos. Qué cosa, ¿no? Para seguir pensando. Y con los adultos mayores, ¿cómo fue la situación? Los subieron quienes habían tomado instrucciones de sus familiares y otros fue con el teléfono de línea. La psicoterapia continuó. Les relato una experiencia. Durante la pandemia, continué atendiendo a Roberto, de 78 años, quien estaba medicado con varios fármacos por varias dolencias, entre las que se halla hipertensión y un cuadro de depresión. Él asistía semanalmente, pero luego de establecida la cuarentena, organizamos un sencillo esquema de atención telefónica. Vivía solo, ayudado por una persona determinados días de la semana, y sus hijos le acercaban los alimentos hasta la puerta. El año 2019 no había sido fructífero en cuanto al tratamiento. Hubo cambios de psiquiatras y no se podía ajustar su medicación. Este año la situación no había cambiado, había empeorado. Se sumaron las caídas. Lo había atendido en el pasado, pero este momento se presentaba más delicado. Nada le interesaba, ni sus programas habituales, ni las lecturas de otras épocas, ni la música que antes escuchaba. Hasta mis palabras podían agotarlo. Su refugio era la cama, pero esto tampoco le era útil, ya que terminaba debilitándolo. Él agotado, yo inquieta. Algo diferente había que hacer. Las palabras no estaban alcanzando, aunque el tono fuese delicado y alegre. Algo había que hacer de diferente. Había estudiado la función de la música en los pacientes con Alzheimer, las posibilidades que se iban presentando en cuadros de grave deterioro. Me dije, manos a la obra, y le pregunté a Roberto sobre alguna canción que le había interesado. Sabía del pasado que le agradaba el tango y la música de los grandes tenores. Dejé de lado los grandes tenores, no era lo mío para nada. Y le pregunté qué letra me podía enseñar para que yo cante y que él también lo hiciera. Apareció en su mente nostalgias. Presurosa iba tomando nota y empecé a cantar. Agradecí a mi familia de origen el gusto por esta melodía. Él cantó y cantamos juntos. Armamos un lindo coro, nos divertimos. Lo grabé, me grabé y jugamos con los estilos. Después vino Volver y cantábamos los dos. Como a mí el ritmo se me va, para no decir que desafino, me apoyaba en él que la tenía claro. Después llegamos al firulete. Y después vinieron un montón de estudios para quitarle la medicación. Y le fueron retirando medicación que no necesitaba. Su voz había cambiado. No podría decir que Cadícamo, Cobian, Gardel, Lepera y Sosa lo curaron, pero ayudaron bastante. Hoy Roberto mira televisión, los programas políticos que antes le interesaban. Él no se angustia con los comentarios, los disfruta. También lee ávidamente novelas policiales que algunas me relatan. Puedo decir que el vínculo terapéutico con el juego de las canciones, el cambio de tanta medicación por la necesaria para este momento de su vida, fue un articulador para dejar su prisión. Allí en Inmanencia inventamos una forma de comunicación distinta a la que veníamos habituados. No sabía qué iba a producirse, si iba a ser un fiasco o iba a resultar en algo productivo. Un andar sin mapa. El objetivo fue el de destrabar una expresión vital que allí se encontraba obturada. El arte siempre resultó una grata compañía. Los creadores se nos adelantan a los analistas, ya lo decía Freud. A lo mejor les servimos a ellos, pero no saben ellos cuántos nos son útiles a nosotros.
Continuando con nuestra autora, Maite Larrauri, cada uno busca su propio territorio, hasta cuando entra en una habitación nueva. Busca el lugar en el que estará mejor. La música es siempre la expresión del territorio extendido como vector de movimiento. Nos dice Deleuze. Deleuze nos invita a recordar en qué momentos cantamos, cuándo canturreamos, cuándo repetimos una cierta musiquilla, un estribillo, como si se tratara de un ritornel. Si la potencia de los seres vivos, su capacidad de ser afectados se expresara, cantaría la canción de su territorio, haría oír sus ritornelos. La vida continúa en estas etapas. Honremos la vida. Y para finalizar, una canción que muchos conocen, no cantada, recitada. Si la encuentro. ¿Se acuerdan de la de Blasque, Honrar la vida? No. Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad. Y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Gracias. Bueno, comencemos con el intercambio, las preguntas, todo lo que se pueda. Estela Maris, ¿me ayudás? Sí, te ayudo. ¿Querés? Bueno. Empezá por el principio. Empiezo. Dale. Sí, bueno, hay comentarios de felicitaciones y agradecimientos y 34, espera que lo busco con el mouse. Un minutín, porque Sí, estaban yo también. Y 34. Bueno, minutito. Hay una pregunta, hay un comentario de Carmen Bianchi. Sí, ese estaba buscando ese, dice, lo tengo. Carmen Bianchi dice, muy interesante tus aportes, me parece importante lo que decís de revisar nuestras representaciones mentales. Pienso en cómo he cuidado de mis padres, tratando de suplir lo que yo creía que ellos no podían. Hoy soy una mujer grande, profesional, y aún mis hijos me siguen viendo como autónoma en mis decisiones y cuidados. Por eso digo cuánto incide lo epocal en esto de las representaciones mentales. Gracias por la excelente exposición. A continuación, bueno, María Eugenia, Mario Farrés, qué interesante y valiosa la puesta en valor de la función de cuidadores. Gracias por la exposición, Rosa. Un poquito más adelante, preguntas. Para Rosa yo encontré, a ver. Sí, yo también. Y 50, esperen que la ubiqué por la hora. Abel Sanoto. Abel Sanoto. ¿Lo tenés antes? A verlo, si lo tenés antes. La Chiapac fue como abrir las puertas de las instituciones y entrar en ellas. Un testimonio muy revelador en relación a las etapas de vivenciar la pandemia por parte de los residentes. Me dio la impresión que se asiste a una flexibilidad subjetiva alejada del estereotipo de la inflexibilidad de los adultos mayores.
Más abajo hay alguna de Estela Menucci, pregunta a Rosa. Sí, para Si Rosita, puede sí. explicar las mujeres escaleras rotas y pisos resbaladizos. Rosa, hay 2 o 3 preguntas que solicitan que amplíes ese tema. Bueno, hay muchas felicitaciones. Marité, un poquito más adelante. Léelo, María Rosa, a ver. Estela, digo. Sí, no. Ahí voy. Dice, bueno, de Marité, dice, Se gracias fue. Graciela, lo virtual y lo extraño a lo que tenemos que acostumbrarnos para seguir con la posibilidad de seguir interpretando a nuestros pacientes. Ana María López agradece por abordar un tema abordado por el psicoanálisis. Me pareció muy rico el concepto de ayudar a alguien, el cuidado al otro es el primer signo de civilización que trajo Rosa. Si les parece, hacemos una pequeña ronda de comentarios a partir de lo que los 4 plantearon, algunos de estos comentarios. Hacemos una ronda de comentarios en la mesa, ¿sí? No sé quién quiere comenzar a hablar. Bueno, yo puedo, en principio hay una pregunta concreta que me gustaría contestar, que es el tipo de mujeres descriptas, para dar una explicación de por qué se llaman así. En los estudios de género, estas 3 mujeres, estos tipos de mujeres reciben el nombre por el siguiente motivo. Las mujeres techo de cristal son estas mujeres que han logrado, digamos, ascensos en las empresas, que son mujeres que no han tenido problemas para desarrollarse profesionalmente, pero que encuentran un límite a sus desarrollos profesionales. Y se llama techo de cristal porque no se sabe bien dónde termina dentro de las organizaciones. Pareciera que puede subir más arriba, pero por algún motivo no llega. Y se supone que es por algún tipo de discriminación de género. Se ve lo que está más arriba, pero la mujer por algún motivo no puede llegar. La segunda denominación es la denominación de escaleras rotas, que corresponde a mujeres de clase media, donde son mujeres que con mucho esfuerzo han logrado ascender en la escala social y lo van logrando, pero algo sucede en sus vidas donde esta escalera, digamos, este ascenso, por algún motivo se rompe e interrumpe su crecimiento. Podría ser, por ejemplo, que el nacimiento de los hijos le interrumpe la carrera profesional, o que el cuidado, precisamente, hablando de lo que nos ocupa, el cuidado de alguna persona mayor, o su mamá o su papá, que se tornan dependientes y tiene que abandonar su trabajo para dedicarse al cuidado, ¿no? Y entonces a esto se le llama de escaleras rotas. Y al tercer tipo de estudio de género, que se refiere a las mujeres de piso pegajoso, se refiere en general a las mujeres de escasos recursos que se quedan pegadas en el piso, quiere decir que les resulta muy difícil salir de sus casas por la gran cantidad de responsabilidades que tienen en torno a las tareas domésticas, por la cantidad de hijos, porque son único sostén de familia, porque bueno, ganan muy poco dinero y no tienen demasiadas posibilidades de hacer una vida satisfactoria fuera del hogar. Esto es son denominaciones de género que se utilizan en los estudios en este momento. Con respecto a la función de los cuidadores, es una función invisibilizada, digamos, y acá voy a juntar 2 preguntas, y sí creo que las representaciones mentales tienen que ver con las cuestiones epocales, como las llamaron, las cuestiones temporales. Todas las cuestiones del cuidado en las familias eran cuestiones reservadas al ámbito de lo privado, el Estado no se hacía presente ni ofrecía ningún tipo de ayuda, quedaba reservado al ámbito de las familias. Con la salida de las mujeres del hogar, la salida de las mujeres al ámbito laboral, esto comenzó a entrar en el ámbito de lo público, y entonces comenzó, digamos, la formación de recursos humanos, que también son mujeres que se forman dejan sus hogares, digamos, y sus tareas, sus propios hijos o sus propios padres al cuidado de otras mujeres para ir a trabajar como cuidadoras, digamos, se produce ahí como una transferencia de buscar mejores ingresos en hogares de mejores recursos y dejar sus propios hijos
al cuidado de otras mujeres, digamos. Es como toda una transferencia de ingresos, digamos, entre mujeres. Esto está muy, muy bien estudiado a nivel social. Y sí, digamos, acá comienza a ser necesaria la intervención del Estado, porque al entrar digamos, al salir del ámbito de lo privado y ser necesaria la regulación de lo público, se comienza a ver el tema de los derechos de las personas cuidadas, de los derechos y obligaciones de los cuidadores, y hay dos caminos, digamos, fundamentales que tenemos que revisar. Uno es la atención a la dependencia y otro es el respeto a la autonomía. Tenía un breve video de la Organización Panamericana de la Salud que por tiempo no lo pudimos ver, pero que es la atención centrada en la persona cuando tenemos el tema de los cuidados pendiente. Alguien decía, sí, bueno, esta cosa de que no le preguntamos a los mayores cómo quieren ser cuidados, y que por lo que decía antes, por más que la persona tenga una demencia, siempre hay un ámbito de las decisiones que debe ser respetado. Siempre hay algo que la persona puede decidir. Estamos muy acostumbrados a la sobreprotección de las personas mayores y a quitarles todo tipo de decisiones simplemente por la edad. Ni qué decir cuando hay una demencia, ¿no? Se los deja de lado, como dije antes, no se los toma como sujeto de decisiones, y entonces, bueno, esto es como todo un aprendizaje que se debe hacer. Y no sé si me queda... Discúlpame, Rosa, vos sabés que en esa línea hay una pregunta, no una pregunta, comentario de Carmen Bianchi, que plantea cuánto se confunde cuidados, ¿no?, por el otro, en este caso, con discriminación y exclusión del viejo, ¿no? Como algo que viene bajo la nominación de cuidados termina siendo una suerte de discriminación o exclusión. Totalmente. Los nuevos conceptos de cuidados basados en derecho y atención centrada en la persona tiene que ver que más cuidados es más preguntas a la persona acerca de cómo quiere ser cuidada. Digamos, la persona cuidada es una cuestión central en el tema de los cuidados. No es, lo haría, ay, yo te voy a cuidar como si me cuidara a mí misma o como si cuidara a mis padres. No, yo te voy a cuidar como vos querés ser cuidado, ¿no? O sea, la persona cuidada es un eje central en el tema del cuidado. Mejor te cuido cuando te pregunto cómo vos querés ser cuidada, ¿no? Esto es esencial en esta mirada más moderna, digamos, donde tampoco, digamos, la mujer que cuida o la persona que cuida, digo mujer porque en general somos mujeres que cuidamos, necesitamos ser apoyadas. No podemos cuidar solas, necesitamos el apoyo del resto de la familia, son necesarios los apoyos comunitarios y es necesaria la intervención del Estado, ¿no? Ya una mujer sola que trabaja fuera de su casa y que tiene que cuidar a una persona mayor en su casa, y muchas veces tiene que cuidar cuando tiene por ahí 45 años y maternidades tardías, como hay en este momento, por mujeres que han privilegiado primero sus carreras, y entonces a los 45, 50 años se encuentran con que están tironeadas entre cuidar a sus hijos y cuidar a sus padres, tienden a institucionalizar más rápidamente a sus padres cuando se ven tironeadas, digamos, en el conflicto del cuidado, que las mujeres mayores, que han tenido hijos más jóvenes, porque, digamos, no se han visto tironeadas por este tema del privilegio de su carrera profesional, y entonces postergan la institucionalización porque quieren funcionar como modelo para las generaciones más jóvenes y mostrar, ves que yo cuido a mi madre y a las generaciones dependientes mayores y me muestro como ejemplo para que las generaciones más jóvenes no me institucionalicen, ¿no? O sea, hay diferencia entre ser una mujer cuidadora joven y ser una mujer cuidadora mayor, pero siempre esto es, y las mujeres también miran, dicen, no, yo te voy a cuidar porque vi cómo cuidaba a mi mamá, su abuela, digamos, hay como toda una transferencia de modelos de cuidadora entre mujeres muy interesante para revisar. Se están haciendo muchas investigaciones en este momento en torno al modelo de cuidados. Nacemos en la escala evolutiva, en este momento hay como todo un montón de estudios en torno a la función del cerebro, aparte desde la neurociencia y la plasticidad neuronal. Nacemos somos los únicos en la escala evolutiva que nacemos como seres indefensos y nacemos con necesidad de cuidados. Pero, digamos, una sociedad nos crea como que nos generemos como seres independientes, donde está valorado el exitismo y donde está mal mirado. El otro día, ayer fue mi cumpleaños, como les conté,
y alguien me dijo, hasta los 100 sin pañales, me desearon, ¿no? Alguien me dijo, que llegues hasta los 100 años sin pañales. Y yo dije, nuevos deseos, ¿no? Hay nuevos deseos de sin pañales, pero qué mal mirado que está que necesitemos cuidados, ¿no? Esto de ser dependientes está muy mal mirado en esta sociedad, y leí por ahí también que había comentarios acerca de cómo reconstruimos estas representaciones sociales. A lo mejor tenemos que construir, como decía de Edipo, una sociedad en la que, si está bien mirado, ser cuidado cuando somos chicos, a lo mejor debemos construir una sociedad con representaciones sociales en la que también podamos decir que esté bien mirado ser cuidado cuando seamos viejos y dependientes. Claro. Somos responsables de construir esta sociedad colectivamente, ¿no? Alguien preguntaba, ¿esto se puede hacer individualmente? Y hay una parte que es individual, pero somos todos responsables de una creación colectiva, de una sociedad más buena, más saludable, más solidaria, más cooperativa, y probablemente el coronavirus nos está dando esta posibilidad de este replanteo, ¿no? Al atacar tanto a las personas mayores y al hacernos preguntas a los que estamos en la edad, digamos, previa, en la edad madura, de ver cómo vamos a ir construyendo nuestra vejez y qué ejemplo le vamos a dar a las generaciones más jóvenes, ¿no? Por ahí es interesante que Rosa habló del Estado, y acá tenemos un representante del Estado, ¿no? Un funcionario. No sé, Gustavo, si vos querías comentar algo. Claro. Sí. En la línea de coincidencia con todo lo que dice Rosa, tampoco podría ser hipócrita y decir que esos objetivos se cumplen 100%. Creo primero que hay diferencias entre lo público y lo privado. Nosotros en lo público tenemos algunas facilidades. Por ejemplo, si hay una presunción de un abuso de cualquier naturaleza hacia uno de los residentes, podemos actuar de oficio. Y el privado no puede hacer eso, tiene que articularlo con la familia. Pero se da la paradoja que a veces es la familia la que está abusando. Entonces hay más dificultades para esto. Desde lo público lo tenemos facilitado. Rosa lo sabe bien porque trabajó en esto mucho. Después tenemos otras dificultades, ¿no? Este objetivo de lograr que el asistente gerontológico, que es el cuidador primario, el que está en el vínculo cara a cara permanente con el residente, con el adulto mayor, logre este posicionamiento mental, no es sencillo. Y no basta tampoco con la capacitación, que a veces se la imparte y se piensa que por el solo hecho de haber estado presencial en la capacitación, ya logramos que se asimilen esas conductas o esos conocimientos o esas actitudes. Como hay una perspectiva de género, creo que también debería existir una perspectiva de envejecimiento. Y en la perspectiva de género está de alguna manera fundada en una cultura que viene de mucho tiempo atrás y que es la cultura machista. Y la perspectiva de género, de envejecimiento, también está fundada en una cultura. Está fundada en una cultura viejista, que es el modo en que en gerontología llamamos al prejuicio. Y esto es una tarea del día a día. Yo sería un hipócrita si diría que uno no es viejista y es machista. Pero desde ya que soy viejista y soy machista porque pertenezco a esta cultura. Pero es un esfuerzo del día a día, mío y de los equipos que trabajamos en esto, de intentar deconstruir y delimitar toda actitud machista y toda actitud viejista. Y con esto no quiero decir que todos los prejuicios sean de carácter negativo, porque también hay prejuicios de carácter positivo, ¿no? En la institución a veces lo vemos, que se dice que todos los viejos son sabios, que todos los viejos son experimentados, que todos los viejos son buenos. Bueno, es un disparate absoluto. Es un prejuicio fundado en aspectos positivos que no se pueden comprobar en la realidad en todos los sujetos. Es un trabajo del día a día. Yo creo que tenemos que trabajar todos fundamentalmente para esto, en cada pequeño detalle, ¿no? Hay un trabajo que había hecho un psicólogo, colega de ustedes, amigo también, Daniel Mingorance, de la Universidad de la Marina Mercante, sobre el uso de las palabras, y cómo las palabras también, de alguna manera, reflejan el prejuicio que ellas están instaladas. Nosotros, como pertenecientes también a la academia, de algún modo vamos cambiando la palabra para llamar viejo, porque en el fondo nosotros mismos tenemos prejuicio de no llamarlo por su nombre.
entonces le ponemos adultos mayores, tercera edad, personas mayores, etcétera, etcétera. De lo que estamos seguros es que no hay que llamarlos abuelos, porque abuelo es mi abuelo, ¿no? Pero de todo lo demás todavía estamos en un debate abierto. Creo que nos debemos un debate de cómo trabajar más el prejuicio viejista, porque es lo que cruza la gerontología de punta a punta. Todo lo demás es materia técnica, es materia de disciplinar, es de materia de saberes múltiples y de trabajo interdisciplinario. Pero el prejuicio es un trabajo que tenemos que llevar adelante día a día, minuto a minuto, intervención a intervención. A todos se nos escapa, a mí se me escapa algún machismo y algún viejismo de vez en cuando. Gracias, muchas gracias. Bueno, la verdad es cierto, Gustavo, aun cuando escribimos podemos meter la pata en cuanto a los prejuicios. Es increíble, estamos atravesados por eso y bueno, tenemos que revisar eso. Muchísimo, gracias. Yo no sé si lo leyeron, pero bueno, voy a leer para Graciela, de Abel Zanotto. Cuando Graciela se refirió en sesión al tema de las normativas del Ministerio de Salud de la Nación, hizo una referencia a la ley como un ordenador que comprende a todos. Pero como sabemos, ese ordenador debe ser obedecido, pero también es permanentemente cuestionado. El negacionismo sería la hipérbole de esta última postura. Y Mariú Farrés, para Graciela, ¿podrías ampliar tus dichos sobre el contraste entre vejez como solo carencia y los viejos ricos y famosos? ¿Pensás que es posible la creación de un modo intermedio de entender la vejez y su relación con el deseo? Graciela, si te parece. Sí. Voy a empezar con la pregunta que hace Mariú Farrés, porque de alguna manera esta pregunta se engancha con lo que decía Gustavo recién. Tiene que ver con la mirada que se tiene hacia la vejez. Pensar la vejez como carencia es entrar justamente en esos prejuicios. Cuando Gustavo toma el tema del viejismo, que fue muy trabajado acá en nuestro país por Leopoldo Salvarezza, y por decirle, y con el tema de decirle viejo a los viejos, y que finalmente a los gerontólogos no nos salió muy bien desde el punto de vista social, porque se siguió teniendo rechazo a la palabra viejos. La idea era, si a un niño se lo llama niño, a un adolescente se lo llama adolescente, y a un adulto se lo llama adulto, ¿por qué no llamar un viejo viejo? Entonces, cuando se planteaba este tema, empezaban, bueno, lo que sabemos, escuchamos, ¿no? Viejos son los trapos, mejor decir, en vez de viejo, decir abuelo, que es lo que vimos fundamentalmente en los medios con respecto a la pandemia y todo lo que fue sucediendo cuando salían los adultos mayores que estaban internados en los geriátricos, cuando se los llevaban en las ambulancias, los periodistas, los locutores, como para minimizar, de alguna manera minimizar o mostrar una cierta ternura o algo así, le decían abuelos, y que bueno, no es ni tu abuelo, ni tu abuelo, ni el mío, ni el del periodista ese, ¿no? Cuando yo me refería a la cuestión de la vejez como carencia, justamente me refería a una mirada hacia la vejez, una mirada que parte de los discursos sociales, que parte de las representaciones, en cómo se piensa que la vejez no tendría que existir desde ese punto de vista. Por eso tomaba el tema de los viejos ricos y famosos, haciendo hiperdeportes, hipersexualizados, hiper prefabricados físicamente. Digamos, yo no digo, no, digamos, querer estar arreglado, querer estar bien. De hecho, cuando empezó, antes de que empezara la misa, yo me estaba mirando a ver si tenía el pelito bien arreglado. No,
cuestiones por el estilo, y eso lo hacemos todos, más allá de la edad que tengamos. El tema es poder aceptar las determinadas limitaciones que se van dando a lo largo de nuestra vida, por los cambios que se van produciendo. Pensemos que el tiempo, ¿en qué lugar, cuál es el primer lugar donde se posa el paso del tiempo? Se posa sobre nuestro cuerpo. Lo vemos primero en el cuerpo de los otros. Cuando de pronto ves a un compañero de la facultad o a un colega que hace mucho tiempo que no veías y pensás, uy, qué viejo, qué vieja que está, y de pronto decís, uy, yo estoy así también. Entonces ahí es cuando te caen las fichas de alguna manera respecto del paso del tiempo. Eso especialmente en la mediana edad avanzada empiezan a aparecer este tipo de situaciones. Entonces, pensemos que el deseo circula, y circula por nuestras vidas, circula libidinalmente, hasta que nos morimos. El proyecto identificatorio es hasta nuestra muerte, y eso nos permite cambio y nos permite transformación. Entonces, no lo pienso como algo intermedio entre pura carencia y estar súper, sino que lo veo como algo intrínseco del ser humano, ¿no? Del ser humano como tal. La otra cuestión es lo que hablaban Gloria y el otro colega, Alfredo, porque lo estuve viendo y por ahí lo nombraron. Siempre hay un otro, desde que nacemos hay un otro, desde antes de nuestro nacimiento hay un otro. Somos de alguna manera, las sombras de los otros están presentes en nosotros, y pensemos que el otro está desde cómo, ya lo dijo el viejo, ¿no? En este caso el viejo Freud. Hay otros viejos, podemos pensar, pero bueno, ahora voy a decir el viejo Freud. El otro está como modelo, como auxiliar, como objeto de amor, como rival, como objeto de odio. El otro está presente en nosotros todo el tiempo. Y yo creo que el bastón, tal como lo dijo Rosa, este bastón de Edipo, es un bastón que llevamos adentro, a lo largo de toda nuestra vida. No podemos estar sin un otro. Yo pongo entre comillas, digamos, el tema de este pensamiento respecto de la hiperindependencia o de la superindependencia. La otra pregunta era... Si podemos ir redondeando un poco, sí, Graciela. y lo de Abel. Sí, chiquitito. Lo de Abel, respecto de... Sí, yo creo que lo pensé desde una cuestión de ley, de una ley externa, una ley simbólica que había que poner ahí en ese momento cuando estos era un grupo familiar que preguntaban. En ese momento había un viejo que estaba ahí mal, una vieja también que estaban mal, y que sí, la ley se transgrede, tal como vos decís, ¿no? Están estas fuerzas que llevan a transgredirlas y que a veces, como ha sucedido en los últimos meses, se pervierte, ¿no? Y bueno, creo que nuestra función en la lista también es tenemos unos pocos minutos. Listo. Para que los otros tres panelistas vayan cerrando la mesa. Gustavo, Rosa, Estela Maris. Sí, hay preguntas para Estela, no sé si quieren que las lea. Lo que pasa es que estamos faltan muy sobre la hora. Sobre la hora. Bueno, preguntas. Muchos agradecimientos, la verdad que ha sido una mesa muy motivadora de comentarios, pero el tiempo es tirano y nos quedan para seguir pensando. Así que lo que los invito a Gustavo, a Estela Grisolía y a Rosa, a ir cerrando la mesa con algún comentario que quieran hacer para que a las 13 menos 2, 3 minutos podamos abrir los micrófonos para el aplauso. Bueno,
Muchísimas gracias a Rosita, a Gustavo por estar, a Graciela por acompañar. Y yo podría decir algo de algo que comentó Mariu Ferrés. En cuanto a las intervenciones con adultos mayores y en tiempos de pandemia, son muy variadas. Realmente a mí se me ocurrió esto porque sabía que el paciente podía ser receptivo a la música. Y eso fue un gran motivador. Hay muchas maneras. Está la escritura, la poesía, el cine. Hay muchas maneras de intervenir para que ciertos obstáculos puedan ser superados. Bueno, eso. Gustavo y Rosita, gracias. Yo quiero primero agradecerles a todos ustedes. Reuniones de este tipo, siempre uno se lleva más cosas de las que deja, así que les agradezco. Sí. Y también, bueno, decir que con respecto a la pandemia y al coronavirus, en todas las intervenciones que uno hace, siempre hay una idea y una acción un tanto brutal de querer evitar toda muerte por COVID. Y uno no se plantea a veces si no hay otras muertes evitables y que están dejándoselas de lado. Por lo tanto, que tanto al Servicio General de Salud, a los prestadores de salud, como a las residencias de personas mayores, que tengan en cuenta que suena muy heroico y muy bonito evitar muertes por COVID, pero que la gente se muere de otra cosa. Rosa, ¿te parece? Tenés que desmutearte, Rosa. Vos podés hacerlo, estás como coanfitrión. Sí, les quiero agradecer también la invitación, haber abierto este tema. Quiero resaltar el hecho de que en esta pandemia las personas mayores han demostrado ser quienes más supieron cuidarse, a pesar de los esfuerzos del Estado por quitarles derechos y sobreprotegerlos. Todas las encuestas han demostrado su capacidad de cuidarse y de cuidar a otros. Y entonces esto, digamos, cuando nos ponemos con este supuesto cuidado a las personas mayores, el tema es ponerse un poco de costado y reconocer su capacidad de autocuidado. De hecho, han sido personas que toda la vida han cuidado a otros, así que siempre cuando comienzan las situaciones de dependencia y la pérdida de capacidades intrínsecas y capacidad funcional a quien les toque ser cuidadores, tener siempre presente el tema de estimular las propias decisiones, el respeto a la autonomía y a la independencia en todos aquellos aspectos en que sea posible respetar estos derechos para que no termine siendo un cercenamiento de la voluntad. Y muchas gracias por haber abierto este tema. Bueno, la verdad que fue una mesa muy buena. Queremos agradecerte, Estela Maris, y a todos los panelistas. Lo que voy a hacer ahora es permitir que los participantes reactiven su propio micrófono para aplaudirlos por lo que ha sido esta exposición. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Chao! ¡Felicitaciones! Felicitaciones. Muchas gracias. Buenísimo. Muy bueno, muy bueno. Muchas gracias. Hasta el miércoles. Gracias. Pero mirá. Miércoles que viene los esperamos en una mesa que se llama Repensando Tiempos Violentos, que organiza nuestra revista digital de la escuela, a lo cual en el horario habitual de las 11. Felicitaciones. Gracias, muchas Felicitaciones, gracias. Gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Felicitaciones. Felicitaciones a todos. Bueno, vamos a detener la grabación. Bien.